La noche estaba marcada por una tormenta incontrolable, con la lluvia cayendo a torrentes, creando un ambiente caótico y aterrador en las calles. El auto de lujo, un imponente sedán negro, cortaba la oscuridad mientras sus faros brillaban como antorchas en medio del temporal. Don Alejandro, un hombre de mediana edad, bien visto en el mundo de los negocios, estaba al volante, su expresión revelando una mezcla de concentración y preocupación. La carretera estaba resbaladiza y luchaba por mantener el control del vehículo. La curva abrupta trajo un momento de desesperación. Los neumáticos del auto perdieron adherencia y, en un segundo, vio su vida pasar frente a sus ojos. El impacto fue brutal. El auto colisionó violentamente con un camión que venía en dirección opuesta. El estruendo resonó en la noche, y la escena se transformó en una auténtica pesadilla. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a don Alejandro ensangrentado, su conciencia oscilando entre la vida y la oscuridad. Fue sacado del auto en estado crítico, mientras la lluvia continuaba cayendo, mezclándose con la sangre y el desespero. Mientras tanto, en casa, Sofía, la esposa de don Alejandro, recibía una llamada que cambiaría su vida. La voz del otro lado de la línea era grave y contundente, trayendo la noticia del accidente. Su rostro, que antes expresaba una serenidad cuidadosa, se convirtió en una máscara de frialdad. Con una mirada distante y controlada, respondió: «Hagan lo posible, él es importante». Las palabras salieron de sus labios como si fueran una orden, revelando su determinación por mantener las apariencias, incluso ante una tragedia. En el hospital, don Alejandro despertó desorientado. La luz fluorescente del techo de la habitación parecía abrasadora en su estado confuso. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Los rostros que lo rodeaban eran extraños, y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse. Sofía estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, pero él podía percibir que su preocupación no era genuina. A su lado, los hijos, Leonardo y Valentina, mostraban expresiones de alivio, pero algo en sus miradas parecía ensayado. «¿Quién son ustedes?», preguntó don Alejandro, su voz ronca e incierta, mientras intentaba juntar los fragmentos de su memoria. «Somos tu familia, querido», respondió Sofía, conteniendo las lágrimas que parecían estar a punto de desbordarse. Era una mentira tan bien ensayada que hasta ella podría haberse convencido de su veracidad. La confusión se intensificó en la mirada de don Alejandro. Sentía una falta de conexión, una extrañeza respecto a esas personas que alegaban amarlo. La sensación de desconfianza lo envolvió como una densa niebla. No me acuerdo de ustedes», murmuró, la frustración evidente en su voz. Sofía intercambió una rápida mirada con Leonardo y Valentina, una señal silenciosa que transmitía una mezcla de alivio y preocupación. El médico, que acababa de entrar en la habitación, interrumpió el momento tenso. «Señor, usted sufrió un accidente y parece haber perdido la memoria», dijo el médico, su voz calmada pero firme. «Vamos a trabajar juntos para ayudarlo a recuperar sus recuerdos». Sofía escondió una sonrisa discreta, un brillo de satisfacción atravesando su mirada. Era un pequeño triunfo en medio del caos. Se inclinó hacia Leonardo y susurró, con un tono que mezclaba alivio y malicia: «Ahora podemos controlar todo». La frase flotó en el aire, revelando la intención detrás de su fachada de preocupación. Don Alejandro, incluso sin entender completamente la situación, sintió una creciente inquietud. Algo estaba mal, y estaba decidido a descubrir qué había realmente pasado en su vida antes del accidente. Sofía observaba a don Alejandro mientras él se acomodaba en el lujoso auto que ella había alquilado para el viaje. El ambiente estaba repleto de elegancia, con asientos de cuero y un sistema de sonido que tocaba una música suave, pero para Alejandro, todo eso parecía un sueño lejano, un mundo que no le pertenecía. Miró por la ventana, admirando el paisaje que pasaba rápidamente, pero la sensación de incomodidad lo acompañaba como una sombra. «¿Por qué estás tan callado, amor mío?», preguntó Sofía, con una sonrisa que intentaba transmitir confort, pero que no podía ocultar la tensión en su mirada. «Debemos aprovechar este viaje. Es una oportunidad para relajarnos y reconectarnos». Don Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos llenos de incertidumbre. «Sofía, no siento que esto sea mi estilo. Los lugares que visitamos, las cosas que hacemos, todo esto es tan
Extraño. Solo necesitas recordar, respondió Sofía, tratando de mantener la calma. Siempre ha sido así. Siempre te ha gustado el lujo. Ser tratado como un rey. Eso es parte de quién eres. Su sonrisa se mantenía, pero había una ansiedad subyacente, una necesidad de controlar la narrativa que se estaba desarrollando. Mientras el viaje continuaba, Alejandro observó a sus hijos, Leonardo y Valentina, sentados en el asiento trasero, intercambiando miradas cómplices que lo dejaban inquieto. Podía sentir que había algo más allí, una dinámica que no podía descifrar. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de todo esto?, preguntó, buscando una respuesta que no llegaba. Leonardo fue el primero en hablar. Estamos felices de que estés recuperándote, papá. Este viaje es para que te distraigas y vuelvas a ser quien eras. Sí, lo importante es que estamos juntos, agregó Valentina, pero su voz sonaba artificial, como si estuviera leyendo un guión. Alejandro percibió que algo estaba fuera de lugar, pero no podía identificar qué era. Al llegar al destino, un lujoso resort a la orilla del mar, Sofía se esforzó por hacer que todo pareciera perfecto, pero, tan pronto como se instalaron, algo la incomodaba. Era la presencia de Ana, la enfermera que había llegado a ser una sombra en su vida. Ana era diferente, genuina, y parecía realmente preocuparse por Alejandro. Sofía no le gustaba eso. Al día siguiente, Ana apareció en el hospital para verificar cómo Alejandro se estaba adaptando a la nueva rutina. Lo encontró sentado en un banco del jardín, mirando al cielo nublado. La expresión perdida en su rostro le hizo sentir una punzada de compasión. «Hola, Alejandro», dijo con una cálida sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» «No sé», respondió él, con la voz baja y vacilante. «Aún me siento tan confundido. Todo esto parece tan irreal». Ana se sentó a su lado, dándose cuenta de que necesitaba a alguien que no estuviera involucrado en la tela de mentiras que Sofía había tejido. ¿Y si intentaras dibujar? A veces, expresar los sentimientos en papel puede ayudar, sugirió. ¿Dibujar? Alejandro la miró intrigado. No sé si soy bueno en eso. No te preocupes por eso. Lo que importa es lo que sientes. ¿Vamos a intentarlo? Sacó un bloc de notas y un bolígrafo del bolsillo, entregándoselos. Él dudó, pero la amabilidad en sus ojos lo animó. Comenzó a garabatear formas y pronto se encontró concentrado, perdido en el acto de dibujar. «Parece que siento algo familiar aquí», murmuró, mientras trazaba las líneas que formaban una plaza. Ana observaba, contenta al darse cuenta de que estaba despertando algo dentro de él. «Esta plaza parece especial para ti», comentó Ana, mirando el dibujo que comenzaba a tomar forma. «Yo, no sé, algo sobre esto me da una sensación de confort», respondió Alejandro, mientras los recuerdos empezaban a flotar en su mente como nubes pasajeras. «Es extraño. No puedo recordar, pero sé que es importante». Ana percibió que había una chispa de esperanza allí, algo que podría cultivarse. «¿Sabías que ya apoyaste proyectos sociales antes? Puede que esta plaza esté relacionada con algo que hiciste por otras personas». Alejandro reflexionó sobre sus palabras, una nueva determinación comenzando a surgir dentro de él. La conexión genuina con Ana estaba comenzando a abrir puertas que él no sabía que estaban cerradas. Ya no era solo un hombre sin memorias, estaba convirtiéndose en alguien en busca de verdades, y esa búsqueda apenas comenzaba. Ana observaba a don Alejandro mientras se sentaba en la mesa de terapia ocupacional, su mirada perdida en pensamientos. El ambiente era acogedor, con paredes cubiertas de dibujos y pinturas hechas por otros pacientes. Tomó un lápiz y, dudoso, comenzó a garabatear en el papel en blanco frente a él. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Ana, inclinándose levemente para ver lo que estaba creando. Don Alejandro la miró, su expresión confusa. «Yo, no sé, pero parece que sí». Se detuvo por un instante, como si intentara acceder a un recuerdo lejano. «Es como si sintiera una conexión con esto, pero no puedo recordar nada». Ana sonrió, animándolo. «A veces, las memorias están escondidas en lugares que no podemos ver. Vamos a explorar juntos, ¿verdad?». Él asintió, un poco más confiado. Ana se alejó para tomar algunas referencias de dibujos de plazas y parques. Cuando volvió, notó que él había comenzado a dibujar una plaza, con árboles y una fuente en el centro. «Esta plaza parece especial para ti», comentó Ana, observando con atención.
Don Alejandro frunció el ceño, mirando su dibujo. No sé, tal vez, pero siento que tiene algo que ver conmigo. Ana se dio cuenta de que él estaba empezando a abrirse, y eso la dejó esperanzada. ¿Sabías que ayudaste en proyectos sociales?, dijo Ana, mientras él continuaba dibujando. La gente suele hablar de eso. Parecías preocuparte mucho. Él la miró, intrigado. ¿Por qué siento que esto es importante para mí? Ana dudó, pero vio que él necesitaba más respuestas. Porque tienes un corazón generoso, don Alejandro. Tu vida siempre ha sido sobre ayudar a los demás. Él la observó con intensidad, como si intentara descifrar un mensaje oculto en sus palabras. Quiero saber más sobre quién soy. Su voz estaba impregnada de determinación. Entonces, vamos a descubrirlo juntos, respondió Ana, con una sonrisa alentadora. Pero primero, ¿qué tal si continuamos con el arte? Puede ser una forma de traer tus memorias de vuelta. Él asintió, y Ana lo guió en una sesión de terapia ocupacional enfocada en el arte. El tiempo pasó, y se perdieron en conversaciones y risas. Don Alejandro comenzó a sentirse más a gusto, y a cada trazo, una nueva emoción surgía. Más tarde, mientras organizaba sus materiales, vio algo brillante en el cajón de la mesa. Curioso, tiró del cajón y encontró un diario empolvado. Su corazón se disparó al abrir la tapa y darse cuenta de que las páginas estaban llenas de anotaciones y reflexiones. Cada palabra parecía vibrar con una energía familiar, como si estuviera redescubriendo partes de sí mismo. Ana se acercó y vio la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué encontraste?, preguntó emocionada. Un diario. Él hojeó las páginas rápidamente, sus ojos escaneando las palabras. Escribí sobre un sueño de construir un centro comunitario. Ana sonrió, dándose cuenta de la importancia del hallazgo. Esto es increíble. Aún puedes hacerlo, don Alejandro. Este sueño puede hacerse realidad. Sintió una ola de emoción, mezclada con tristeza. No puedo dejar que Sofía se entere de esto. Su voz falló. ¿Ella ha sido tan manipuladora? Ana frunció el ceño, notando la tensión en su voz. No necesitas enfrentar esto solo, dijo ella, colocando su mano suavemente en su hombro. Juntos, podemos descubrir la verdad y luchar por lo que es correcto. Don Alejandro cerró el diario, los ojos brillando con determinación. No dejaré que ellos arruinen mi legado. Respiró hondo, sintiendo que tal vez, al fin, había una luz al final del túnel. Ana sonrió, animándolo a continuar su viaje de autodescubrimiento, consciente de que cada paso lo acercaba a un futuro donde podría no solo recuperar su identidad, sino también moldear un nuevo propósito en su vida. La esperanza comenzaba a brotar en su corazón, y con eso, la certeza de que no estaba solo en esta lucha. Don Alejandro estaba sentado en la cama del hospital, la mirada perdida en la ventana empañada por la lluvia. El sonido distante de truenos resonaba, pero dentro de su mente, el verdadero torbellino era provocado por la amnesia que lo dejaba confundido y vulnerable. Miró a Sofía, que se acercaba con una sonrisa cuidadosa, pero algo en su mirada le hacía sentir una incomodidad inexplicable. ¿Por qué estás gastando tanto dinero, Sofía?, preguntó don Alejandro, la voz temblorosa, revelando una chispa de desconfianza. Sofía dudó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Se acercó a él, colocando su mano sobre la de él, como si fuera un ancla. Estoy tratando de cuidar de ti y de nuestra familia, querido. Sabes que todo esto es por tu bien. Su voz era suave, pero había un tono de insistencia que no pasó desapercibido. Don Alejandro frunció el ceño, sintiendo que había algo más en sus palabras. Recordó vagamente momentos que no podía identificar, de un hogar que no parecía ser el suyo. Su mirada era, al mismo tiempo, familiar y extraña. Sabía que necesitaba respuestas, pero la idea de cuestionar a su esposa lo dejaba en un estado de ansiedad. Mientras tanto, en el pasillo, Ana, la enfermera que se había convertido en una presencia constante en su recuperación, observaba la interacción. No pudo evitar sentir un nudo en el corazón al ver a don Alejandro tan perdido. Con una expresión seria, decidió que necesitaba actuar. Más tarde, en una sala de terapia ocupacional, Ana se acercó a él mientras intentaba dibujar. Había hecho trazos de una plaza, pero aún no podía recordar por qué eso era importante. Ana, notando que comenzaba a recordar, decidió alentarlo. «Esta plaza parece especial para ti, ¿no?», preguntó Ana.
observando los contornos que había creado. Don Alejandro miró el dibujo, y por un momento fugaz, una imagen de niños jugando en la plaza surgió en su mente, pero pronto se disipó. Sí, siento que lo conozco, pero no logro recordar, suspiró frustrado. Ana sonrió, alentadora. Quizás hiciste algo importante allí. ¿Quién sabe? Si logras recordar, eso podría ayudarte a entender más sobre quién eres. La conversación despertó una pequeña llama de esperanza en don Alejandro. Estaba cansado de las mentiras que sentía en el aire, y una necesidad de descubrir la verdad comenzó a crecer dentro de él. Necesitaba entender no solo su pasado, sino también lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esa noche, mientras intentaba dormir, la inquietud lo forzó a levantarse y explorar la habitación. Miró el cajón de la mesita de noche y, impulsado por un impulso, decidió abrirlo. Lo que encontró allí lo sorprendió. Un diario. Estaba cubierto de polvo, pero sus páginas estaban intactas. Al comenzar a pasar las hojas, las palabras resonaron con una verdad que no podía ignorar. Sueño con construir un centro comunitario, leyó en voz alta, sintiendo su corazón acelerarse. Las páginas contenían anotaciones sobre sus proyectos, sus esperanzas y deseos, todo lo que había perdido, pero, al mismo tiempo, sintió una ola de tristeza invadirlo. ¿Por qué no recordaba esto? Y, más importante, ¿por qué Sofía no lo había mencionado? Escondió rápidamente el diario cuando oyó pasos acercándose. Era Sofía, que entró en la habitación con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Todo bien, amor?, preguntó con una expresión que parecía un cruce entre preocupación y control. Solo estoy pensando. No quería compartir lo que había encontrado, temiendo su reacción. Sofía inclinó la cabeza, evaluándolo con una mirada que parecía penetrar su alma. Necesitas descansar, no te preocupes por nada, yo me encargo de todo. A medida que sus palabras se desenrollaban, don Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que había algo oculto bajo la superficie de esa aparente preocupación. Las palabras de Ana resonaban en su mente. Están escondiendo algo. Decidió que, a partir de ese momento, la búsqueda de la verdad sería su prioridad. Ahora decidido a descubrir la verdad sobre su vida, don Alejandro comenzó a trazar un plan meticuloso. Ya no podía confiar en Sofía, y la idea de que sus hijos, Leonardo y Valentina, pudieran estar involucrados en algo oscuro, lo inquietaba. Después de varias conversaciones discretas con Ana, la enfermera que se había convertido en su confidente, decidió que era hora de actuar. La primera etapa de su plan implicaba disfrazarse como un inversionista anónimo. Sabía que necesitaba información, y su nueva identidad podría proporcionarle acceso a detalles que Sofía y la familia intentarían ocultar. Con un traje elegante y un aire decidido, don Alejandro se presentó en una reunión de negocios que sus hijos habían organizado. No revelaría su verdadera identidad. Antes de entrar a la sala, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Dentro de la sala, Leonardo y Valentina estaban inmersos en discusiones acaloradas con otros inversionistas. Don Alejandro se presentó como Señor Silva, un inversionista que tenía interés en proyectos de caridad, pero que también estaba dispuesto a financiar emprendimientos lucrativos. El ambiente estaba cargado de tensión, y podía sentir que había algo más detrás de las palabras que sus hijos intercambiaban. Leonardo, con una expresión que mezclaba entusiasmo y cautela, se volvió hacia don Alejandro. Estamos trabajando en un proyecto increíble, señor Silva. Si invierte, puede garantizar no solo un retorno financiero, sino también un impacto social positivo. ¿Impacto social, dices?, respondió don Alejandro, observando cada movimiento de ellos. ¿Cómo se alinea eso con los intereses de su familia? Valentina, con una sonrisa que intentaba disimular el nerviosismo, intervino. Solo estamos intentando hacer lo correcto, papá. Ayudar a la comunidad es nuestro objetivo. Mientras la conversación continuaba, don Alejandro se sentía cada vez más escéptico. Después de la reunión, se alejó y comenzó a investigar discretamente. Descubrió que había documentos secretos que podrían aclarar la situación. Esa noche, tras volver al hospital, decidió explorar la oficina que Sofía mantenía en casa, donde sabía que podría encontrar información valiosa. Con cuidado, buscó en los cajones y encontró un conjunto de documentos financieros.
Sus ojos se abrieron de par en par al leer la información sobre desvíos de dinero y venta de bienes personales que había acumulado a lo largo de los años. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la familia se estaba aprovechando de su fragilidad. Los susurros de Ana resonaban en su mente. Si quieres la verdad, tienes que buscarla. Se sintió traicionado e impotente, pero la llama de la determinación se encendió nuevamente dentro de él. Al día siguiente, se encontró con Ana en el jardín del hospital, donde solían conversar. El sol brillaba, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Ana notó la expresión sombría en el rostro de don Alejandro. ¿Encontraste algo?, preguntó, su voz suave pero llena de expectativa. Sí, dijo, sosteniendo los documentos en sus manos temblorosas. No puedo creer que hicieran esto conmigo. Estaban desviando dinero y vendiendo propiedades en mi nombre. Ana frunció el ceño, preocupada. Debes actuar con cautela. No solo te están manipulando, sino que también pueden intentar protegerse. Don Alejandro asintió, un nuevo plan comenzando a tomar forma en su mente. Me confié en ellos ciegamente, pero ahora veo que necesito más que solo la verdad. Necesito un plan para confrontarlos. Yo puedo ayudar, ofreció Ana, sus palabras imbuidas de un sentido de urgencia. Necesitamos recolectar más pruebas para que estés seguro de lo que enfrentas. Y luego, cuando estés listo, podremos exponer sus mentiras. La determinación de don Alejandro se solidificó. Finalmente, se sentía en control, aunque la verdad fuera dolorosa. Con el apoyo de Ana, sabía que podría enfrentar a su familia y la manipulación que lo rodeaba. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y estaba decidido a no dejar que más mentiras lo dominaran. Don Alejandro estaba nervioso, pero decidido. Había convocado a su familia para una cena que prometía ser decisiva. La mesa, elegantemente dispuesta, reflejaba la opulencia que antes era la esencia de su vida, pero ahora parecía solo una fachada vacía. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como pequeños recuerdos de un pasado que aún luchaba por reconstruir. Sofía, siempre controladora, entró en el ambiente con una sonrisa calculada. Finalmente algo que tiene sentido. Hablemos de dinero, dijo, con un entusiasmo que sonaba forzado. Don Alejandro percibió el brillo en los ojos de ella, pero no era el mismo brillo que conocía. Era la avaricia disfrazada de preocupación. Respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire, y decidió que era hora de actuar. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz firme, aunque con una leve temblor que delataba su inquietud. Hoy quiero discutir un nuevo proyecto, un proyecto que puede cambiar nuestras vidas. Hizo una pausa, observando la reacción de la familia. Leonardo y Valentina intercambiaron miradas cómplices, mientras que Sofía se recostó en la silla, evaluando la situación. ¿Qué tipo de proyecto, papá?, preguntó Leonardo, intentando disimular su inquietud. Todos estamos muy ocupados. Un proyecto que involucra a nuestra comunidad, respondió don Alejandro, manteniendo la mirada fija en Sofía. Un centro comunitario, un lugar donde la gente pueda reunirse, aprender y crecer. Sintió cómo la presión aumentaba, pero no se dejó abatir. Quiero usar mi fortuna para ayudar a los demás. Eso es interesante, dijo Valentina, pero la vacilación en su voz era evidente. ¿Pero qué pasará con nosotros? ¿Qué será de lo que hemos construido hasta ahora? Don Alejandro ignoró la pregunta y accedió a su tablet. Con un movimiento firme, comenzó a mostrar documentos en la pantalla. Tengo algo que mostrarles. Proyectó una presentación que revelaba registros financieros, grabaciones e imágenes que probaban las traiciones de su familia. Aquí están los documentos que prueban el desvío de dinero y la venta de bienes que no eran suyos para vender. La tensión en la sala creció como una tormenta a punto de estallar. Los rostros de Leonardo y Valentina se volvieron pálidos, mientras que Sofía, dándose cuenta de que el juego estaba a punto de cambiar, intentó controlar la situación. Alejandro, esto es una exageración. Estás actuando como si fuéramos tus enemigos. Hice esto por amor, Alejandro. Todo fue para mantener a nuestra familia unida. Su voz sonó desesperada, pero don Alejandro no se dejó llevar. ¿Por amor?, repitió, la incredulidad evidente en su tono. Me traicionaron, incluso cuando estaba indefenso. No hay amor en engañar, no hay amor en robar. La rabia pulsaba en sus venas,
cada palabra cargada con el dolor de una traición que había comenzado a desenredar. Leonardo, por su parte, no pudo contener más el resentimiento. «No sabes de lo que hablas. Estábamos tratando de proteger lo que es nuestro». La frustración en su voz era palpable, pero don Alejandro estaba decidido a no retroceder. «¿Proteger o destruir?», replicó don Alejandro, su voz ahora más firme. «Pensaron que podrían controlarme porque estaba frágil, pero la verdad es que soy más fuerte de lo que imaginan. Voy a exponer las mentiras, y tendrán que enfrentar las consecuencias». La sala quedó en silencio. La tensión era palpable, y la revelación de don Alejandro había cambiado todo. Se levantó, sintiendo el peso de sus palabras, la presión que había acumulado disipándose un poco. Esta cena no es solo una conversación sobre dinero o proyectos, es sobre justicia. Y a partir de ahora, elijo la verdad. Sofía lo miró, una mezcla de ira y desesperación en su mirada. «No puedes hacer esto, Alejandro. Si lo haces, perderás todo. Perderás a la familia, perderás tu vida. Tal vez sea hora de perder esta familia», dijo con una determinación renovada, «porque la verdadera familia es aquella que no se alimenta de mentiras, sino de confianza y respeto, y reconstruiré eso, incluso si tengo que hacerlo solo». Con eso, don Alejandro se dio la vuelta y dejó la mesa, el peso de su decisión flotando en el aire. Sabía que apenas estaba comenzando la lucha por la verdad, pero ahora tenía un propósito, y nada podría detenerlo. Don Alejandro se sentó en su oficina, ahora un espacio que exudaba una nueva energía, pero que aún cargaba el peso de un pasado reciente lleno de traiciones y decepciones. La luz del día entraba por las grandes ventanas, iluminando un ambiente que, a pesar de la sobriedad, prometía cambios. Estaba decidido a no ser más un mero espectador de su propia vida. La verdad había sido revelada, y ahora se sentía fortalecido para actuar. Las noticias sobre la mala administración de Leonardo y Valentina corrían como un incendio, y sabía que la justicia estaba en camino. Mientras los hijos enfrentaban investigaciones, Sofía, por su parte, intentaba desesperadamente contornar la situación. Don Alejandro podía sentir la tensión en el aire, la forma en que ella intentaba justificarse, pero él ya no estaba dispuesto a caer en las trampas emocionales que había tejido a lo largo de los años. Estaban en una cena, que debería haber sido un momento de reconciliación, pero se había convertido en un campo de batalla. «No puedes hacer esto, Alejandro. Necesitas entender que todo fue por amor. Hice lo que hice para proteger a nuestra familia», clamó Sofía, con una mirada de desesperación que antes lo había tocado, pero que ahora le parecía solo un reflejo de sus manipulaciones. «¿Proteger a nuestra familia?», repitió, la voz firme. «Proteger a nuestra familia sería ser honesto y transparente. Traicionaste la confianza que deposité en ti, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias». El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Leonardo y Valentina estaban de pie, con los rostros pálidos, incapaces de esconder el nerviosismo. Habían creído que podrían controlar la situación, pero las evidencias que don Alejandro había reunido eran irrefutables. Se había preparado para este momento, y la determinación en sus ojos no dejaba dudas sobre su intención. «Papá, no necesitas hacer esto. Podemos resolverlo de otra manera», intentó Leonardo, con la voz temblorosa. «¿Resolver cómo, Leonardo? ¿Con más mentiras?», interpeló don Alejandro, su voz resonando en la sala. «¿Pensaron que podían usar mi amnesia para salir adelante? Confié en ustedes, y lo que hicieron fue robar lo que me pertenece». Valentina, que se mantenía en silencio, finalmente encontró el valor para hablar. «Papá, solo éramos ingenuos. Queríamos ayudar, pero las cosas se salieron de control. Podemos intentar corregirlo juntos». «¿Corregir?», exclamó don Alejandro, sintiendo cómo la frustración aumentaba. «No tienen idea de lo que hicieron. Lo que ustedes llaman ayuda fue solo una forma de beneficiarse a mis expensas. ¿Y por qué? ¿Porque creían que no lo descubriría?». El clima en la sala estaba eléctrico, y Sofía, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó de nuevo. «Alejandro, por favor, piensa en los buenos momentos que tuvimos. Piensa en nuestra familia. Hice todo esto por ti, por nosotros. No hiciste esto por nosotros, Sofía. Lo hiciste por ti. Lo que tú y nuestros hijos hicieron fue destruir lo que construí.
y que podría haber hecho la diferencia en la vida de tantas personas. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. No era solo una cuestión de justicia personal, era algo más grande. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo cambiar el futuro. Anuncio que usaré mi fortuna para construir el centro comunitario que siempre soñé. Un espacio donde las personas puedan reunirse, aprender y crecer. Y ustedes, si tienen algo de dignidad, se alejarán de lo que queda de esta familia. La determinación en su voz causó una ola de choque. Sofía, visiblemente afectada, comenzó a planear su defensa, mientras Leonardo y Valentina intercambiaban miradas nerviosas, dándose cuenta de que la situación había tomado un rumbo irreversible. «Estás cometiendo un gran error, papá. Esto no terminará bien para ti», amenazó Leonardo. «Tal vez no, pero es un error que estoy dispuesto a asumir. Lo que ustedes han hecho ha convertido nuestra vida en una farsa, y eso no puedo permitir que continúe». Don Alejandro se levantó, con la mirada fija en Sofía y sus hijos, como si estuviera sellando su legado a partir de ese momento. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora estaba dispuesto a luchar por la verdad y la justicia. No estaba solo, tenía a Ana a su lado, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La historia de don Alejandro se esparció rápidamente como un incendio por la ciudad, tocando corazones y despertando la solidaridad de muchos. Se convirtió en un símbolo de superación, un ejemplo de cómo levantarse tras la traición y el dolor. Las personas comenzaron a movilizarse, ofreciendo apoyo y recursos para el nuevo centro comunitario que él había decidido construir. La inauguración estaba programada para un día soleado, y la expectativa era palpable. En la mañana del evento, don Alejandro caminaba nerviosamente por los pasillos del centro en construcción, observando los últimos toques finales. Los trabajadores ajustaban las sillas y decoraban el espacio con flores coloridas. Ana, siempre a su lado, estaba emocionada, organizando los detalles finales y revisando la lista de invitados. «¿Estás listo para esto?», preguntó Ana, con una sonrisa acogedora. «¿Listo?». Don Alejandro rió nerviosamente. «No sé si estoy listo, pero no puedo dejar que la inseguridad me detenga. Este lugar representa todo lo que quiero lograr, y lo estás haciendo por una razón noble». Ana miró a su alrededor, admirando el espacio que pronto estaría lleno de sonrisas y esperanza. «Piensa en todas las vidas que puedes cambiar». Mientras tanto, la comunidad se reunía afuera, formando una fila de personas ansiosas por entrar. Don Alejandro sintió su corazón acelerarse al ver rostros conocidos y desconocidos, todos allí para apoyarlo. Sabía que esta era su oportunidad de reescribir su historia, de transformar el dolor en poder. Cuando la ceremonia comenzó, don Alejandro subió al escenario improvisado, rodeado de amigos, familiares y miembros de la comunidad. Miró a la multitud, sintiéndose emocionado, y comenzó a hablar. «Hoy, estamos aquí no solo para inaugurar un centro comunitario, sino para celebrar la fuerza de nuestra unión. Este espacio es un símbolo de esperanza, de nuevo comienzo». Hizo una pausa, observando las reacciones entusiastas de la audiencia. «Cada uno de ustedes es parte de esta historia. Juntos, construiremos un futuro mejor». El público estalló en aplausos, y Ana, en medio de la multitud, sonrió con orgullo. La emoción era contagiosa, y todos parecían sentir la energía positiva que emanaba del nuevo centro. Después del discurso, don Alejandro se acercó a un grupo de jóvenes que estaban ansiosos por conocer el nuevo espacio. «¿Qué esperan encontrar aquí?», les preguntó, genuinamente curioso. Uno de los chicos, con brillo en los ojos, respondió: «Esperamos aprender, hacer amigos y tener un lugar donde podamos ser escuchados». Don Alejandro asintió, sintiéndose aún más decidido a hacer del centro un espacio de acogida y aprendizaje. Recordó su sueño de crear oportunidades para los jóvenes, de ofrecer un camino hacia un futuro mejor. La inauguración continuó con presentaciones de talentos locales, música y danza. La alegría era palpable, y don Alejandro se sentía parte de algo mucho más grande. Se dirigió a Ana, que estaba organizando una presentación de danza. «Hiciste un trabajo increíble con esto», le dijo, admirando la energía de la fiesta. «No podría haberlo hecho sin ti a mi lado. Estamos juntos en esto», respondió Ana con una sonrisa, un brillo de complicidad en sus ojos. «Eres el alma del centro,
y la gente necesita ver eso. A medida que el día avanzaba, don Alejandro se aseguró de saludar a cada uno de los presentes, escuchando sus historias y compartiendo la visión del centro. Quería que todos supieran que allí sería un lugar de oportunidades, crecimiento y apoyo mutuo. Cuando la ceremonia finalmente llegó a su clímax, don Alejandro subió nuevamente al escenario, ahora con una mirada más confiada. Recuerden, este centro no es solo un edificio, es un hogar para todos nosotros. Gesticuló ampliamente, como si quisiera abrazar a todos. Juntos, construiremos algo bello. Este es solo el comienzo. La audiencia, ahora completamente involucrada, aplaudió con fervor. Don Alejandro miró a Ana, que estaba al frente con una sonrisa radiante. Sabía que, a pesar de todo lo que había enfrentado, había encontrado su propósito. Y sobre todo, había encontrado a alguien que creía en él y en sus sueños. El centro comunitario inaugurado no era solo un proyecto de vida, sino una nueva esperanza para la comunidad y para él mismo. Y así, mientras la música y las risas resonaban, don Alejandro sintió que finalmente estaba en el camino correcto, construyendo un legado que trascendería sus propias penas y errores. Don Alejandro estaba en su oficina, rodeado de pilas de documentos que ahora tenían un significado diferente. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el espacio y reflejando sus esperanzas y nuevos desafíos. Mientras revisaba papeles, su abogado, el señor On Ramos, entró con una carpeta marrón en las manos. La expresión del abogado era seria, lo que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Don Alejandro, necesitamos hablar, comenzó Ramos, colocando la carpeta sobre la mesa. Acabo de recibir esto. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos. Estos son registros que prueban que Sofía intentó alterar su testamento antes del accidente. Don Alejandro frunció el ceño. Una sensación de traición lo invadió. ¿Cómo es posible? Ella siempre dijo que estaba cuidando de mí y de la familia. Ramos suspiró, mirando a Alejandro a los ojos. Lo que hizo fue un intento de asegurarse de que usted no tuviera control sobre su propia fortuna. La intención era clara. Quería protegerse a sí misma y a los hijos, Leonardo y Valentina, en lugar de honrar sus deseos. Esto es insoportable, murmuró Alejandro, recordando cuánto había confiado en Sofía. No puedo creer que ella hiciera eso. El abogado continuó. Necesitamos actuar rápido. El juicio puede ser su oportunidad para exponer la verdad. Si usted quiere, puedo preparar todo para que la enfrente en la justicia. Alejandro asintió, su determinación creciendo. Sabía que necesitaba desenmascarar a Sofía y mostrar al mundo quién era realmente. Sí, vamos a hacerlo. No permitiré que ella escape impune. El día del juicio llegó y la sala del tribunal estaba llena. Don Alejandro entró con la cabeza en alto, a pesar del peso de las emociones que lo acompañaban. Encontró a Sofía en una mesa, donde ella se sentaba con una expresión confiada, pero Alejandro notó que sus ojos estaban nerviosos. A su lado, Leonardo y Valentina parecían tensos, como si supieran que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar sus vidas para siempre. El juez hizo la llamada y, pronto, el abogado de Alejandro presentó las evidencias, incluyendo documentos que probaban la manipulación de Sofía. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Señoras y señores del jurado, comenzó el abogado, lo que verán aquí no es solo una cuestión de dinero, sino de confianza y traición. La acusada intentó despojar a mi cliente de todo lo que él ha construido, incluso cuando estaba incapacitado. Sofía se levantó entonces para defenderse. Su tono era elocuente, pero Alejandro percibió que su confianza comenzaba a tambalearse. Actué solo con el mejor interés de nuestra familia en mente. Hice lo que cualquier esposa haría para proteger a su marido y a sus hijos. El abogado de Alejandro interrumpió. ¿Proteger? ¿O manipular? No estabas preocupada por proteger a la familia cuando alteraste el testamento. Vamos a ver lo que realmente hiciste. Presentó grabaciones y correos electrónicos, evidencias de que Sofía había actuado de manera premeditada. Cada prueba parecía impactar a Sofía como una flecha, y su semblante comenzó a desvanecerse. Alejandro observaba, su corazón pesado pero decidido. No quería venganza, solo la verdad. Y cuando llegó su turno de hablar, se levantó con la voz firme. Sofía, confié en ti. Creí que éramos un equipo, que éramos una familia,
Pero usaste esa confianza para manipularme y engañarme. Esto no es amor, esto es traición. La sala quedó en silencio, y las miradas se volvieron hacia Sofía, que ahora parecía completamente desarmada. Alejandro, por favor, hice todo esto por nosotros, gritó casi desesperada. No hiciste esto por nosotros, Sofía. Lo hiciste por ti y por tus propios intereses, y ahora, todos están viendo quién eres realmente. El juez se volvió hacia la defensa, con una expresión de escepticismo. El caso se desarrollaba, y don Alejandro se dio cuenta de que la batalla no solo era contra Sofía, sino también contra las mentiras que se habían construido a lo largo de los años. Sentía que luchaba no solo por su fortuna, sino por la verdad de su vida. A medida que la audiencia avanzaba, don Alejandro reflexionaba sobre su viaje. Había enfrentado la manipulación, el dolor y la traición, pero ahora tenía la oportunidad de liberarse. Ya no estaba indefenso. Estaba listo para reclamar su vida de vuelta. El centro comunitario, finalmente en operación, pulsaba con energía y esperanza. Don Alejandro observaba el movimiento frenético que llenaba el espacio. Niños reían y corrían, adultos participaban en talleres de capacitación, y la atmósfera estaba repleta de un sentimiento genuino de comunidad. No podría estar más orgulloso de ver su sueño tomando forma. Con una sonrisa en el rostro, se acercó a Ana, que estaba organizando los materiales para una clase de manualidades. «Mira, Ana», dijo, señalando a un grupo de niños que reían mientras pintaban. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?» Ana sonrió, su mirada radiante. «Es maravilloso, Alejandro. Tú hiciste que esto sucediera. La gente realmente se está reuniendo y ayudando». Hizo una pausa, mirando a su alrededor. «Ha sido un camino largo, pero valió la pena». Don Alejandro asintió recordando todos los desafíos que enfrentó para llegar hasta allí. El centro había sido más que un sueño. Era una forma de redimir los errores del pasado y crear un legado de justicia y solidaridad. Mientras caminaban por el espacio, se detuvo frente a un mural que homenajeaba a los residentes de la comunidad que contribuyeron a la construcción del lugar. «Me gustaría hacer algo especial para aquellos que nos ayudaron», dijo, mirando a Ana. «Ellos merecen ser reconocidos». «Esa es una gran idea», respondió Ana con entusiasmo. «Podemos organizar una ceremonia de reconocimiento. Al fin y al cabo, este lugar es tan de ellos como tuyo». Don Alejandro sonrió, sintiendo una ola de gratitud. La cercanía con Ana se había transformado en una amistad profunda, marcada por la colaboración y la misión común de ayudar a la comunidad. Estaban unidos no solo por un proyecto, sino por un propósito mayor. A medida que se acercaba la ceremonia, don Alejandro se sentía un poco ansioso. Quería que sus palabras resonaran con sinceridad y que su mensaje de esperanza y transformación llegara a todos los presentes. En un momento de reflexión, se apartó un poco del bullicio, buscando un rincón tranquilo donde pudiera organizar sus pensamientos. Sentado en un banco, miró al cielo, pensando en su camino. El recuerdo de Sofía y sus traiciones aún era doloroso, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. La justicia no se trataba solo de castigar a quienes habían hecho mal, sino de construir algo positivo a partir del dolor. En la ceremonia, el centro estaba lleno. Residentes, amigos y apoyadores vinieron a celebrar ese momento especial. Don Alejandro subió al escenario con Ana a su lado. La multitud se aquietó, y él respiró hondo antes de hablar. «Hoy estamos aquí para celebrar la fuerza de nuestra comunidad, la resiliencia de cada uno de ustedes. Este centro no es solo un edificio, es un símbolo de esperanza». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada persona en la sala. «Yo cometí errores, confié en personas equivocadas, pero hoy estoy aquí para corregir eso. Juntos, vamos a crear un futuro mejor». Los aplausos resonaron por el espacio, y don Alejandro sintió el calor de la aceptación y el apoyo. Después del discurso, Valentina, que se había acercado lentamente, se destacó entre la multitud. La expresión en su rostro era una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Papá, quiero ayudar», dijo ella, con la voz temblorosa. «Quiero ser parte de esto. Quiero buscar la redención». Don Alejandro la miró, el corazón apretándose. Sabía que el camino para Valentina sería largo, pero su disposición para cambiar era un buen comienzo. «Entonces ven, Valentina, hay mucho trabajo por hacer aquí y te necesitamos».
Mientras la celebración continuaba, Leonardo observaba a distancia, su semblante tenso. Aún luchaba con sus propios demonios, pero la escena ante él comenzaba a plantar una semilla de reflexión. Don Alejandro notó la mirada de su hijo y decidió hacer un gesto. «Leonardo», lo llamó levantando la mano. «Ven aquí». Leonardo dudó, pero la determinación en los ojos de su padre lo hizo caminar hacia ellos. La multitud observaba en silencio, sintiendo la tensión en el aire. «Este lugar es una oportunidad para todos nosotros», dijo don Alejandro, mirando a Leonardo. «Tú también eres bienvenido aquí. Somos una familia, y todos tienen un papel en la transformación». Leonardo respiró hondo, y, por un momento, su mirada se suavizó. Asintió lentamente, y el peso que cargaba parecía un poco más ligero. La conexión familiar, aunque frágil, estaba comenzando a restaurarse. Al final del día, mientras el sol se ponía, don Alejandro se sentó en un banco del centro, al lado de Ana. El sonido de risas y conversaciones aún llenaba el aire, y sonrió, sintiéndose en paz. «Nunca imaginé que podría llegar a este punto», dijo, mirando a Ana. «Gracias por estar a mi lado. Siempre estaré contigo, Alejandro», respondió Ana, tomando su mano. «Juntos, podemos hacer la diferencia». Y así, con el centro comunitario en pleno funcionamiento, don Alejandro vislumbró un futuro lleno de posibilidades, donde la justicia y la solidaridad se entrelazaban, y cada día era una nueva oportunidad para reescribir su historia y dejar un legado de amor y esperanza para las próximas generaciones.